Hola, buenos días, un abrazo a todos muy fuerte. Qué alegría una vez más compartir la palabra del Señor y la sabiduría que Él nos transmite a través de su palabra, de la revelación del Espíritu Santo. Un abrazo, espero que esté muy bien y le vamos a pedir al Señor como siempre que nos bendiga con su sabiduría, con su revelación. En el nombre del Señor Jesús. Padre, te pedimos, Santo Rey, en este día, en el nombre del Señor Jesucristo, que nos bendiga, Señor, tanto a mí, con la revelación de tu palabra, las palabras exactas que tú quieres que salgan de mi boca, Señor. Haz de mí un instrumento para ti, para que tu palabra, Señor, se transmita de la mejor manera según tu voluntad. E igualmente te pido, Señor, por las personas que vayan a escuchar el mensaje, para que también tú abras, Señor, nuestros oídos espirituales, nuestra revelación, nuestro entendimiento y todo, Señor, lo que tú quieres transferirnos a través de tu palabra, llegue a cada uno, Señor, según tu voluntad, y se cumpla el propósito para el cual tú enviaste la palabra, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Ahorita vamos a hablar de la salvación, que es personal, ¿verdad? Y unos cuantos pasajes que nos van a tocar el tema de la salvación. Primero vamos a Mateo 24, del 10 al 13. Mateo capítulo 24, versículos del 10 al 13. Dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí hay algo muy importante de recalcar y muy interesante, porque cuando se analiza la forma en la que los cristianos explicamos la salvación, ¿verdad? O el plan de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, mucha gente que tal vez no cree en Dios, o que están resentidos con Dios, o que quieren justificarse de alguna otra manera, ¿verdad? Sin guardar la palabra del Señor, quieren, digamos, mucha gente piensa, bueno, yo no creo que Dios me vaya a condenar porque yo soy buena gente, o hago esto o aquello. Tenemos que recordar la importancia de no ponernos en el papel de Dios, sino de ubicarnos nosotros en nuestra posición de siervos, de creados, no de creadores, ¿verdad? Fuimos creados por Dios. Entonces, adaptarnos a lo que el Señor pide. Y cuando muchas veces la gente trata de entender la forma en la que los cristianos entendemos la salvación, muchas veces se piensa o se dice: pero es que la pone muy fácil, uno vive como quiera, hace lo que quiera, después nada más pide perdón y ya Cristo pagó y me salvo. Sin embargo, no es así, ¿verdad? O sea, nadie puede burlarse de Dios, ni engañar a Dios, ni pretender esconderle nada, ¿verdad? Aquí en esa palabra dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Al final de cuentas se nos está dando a entender que hay un trabajo, ¿verdad? En esa salvación, un esfuerzo que conlleva, no solamente es pedir perdón y soy salvo porque pedí perdón. O sea, tiene que haber un arrepentimiento legítimo en mi corazón de mis malas acciones, el cual llega a mí a través del conocimiento de la palabra de Dios. Y no se trata simplemente de creer que soy salvo porque bueno, Cristo murió por mí y yo pretendo burlarme de Dios, hago lo que quiera y después nada más me atengo a que ya Cristo pagó y listo. Sino que realmente esa perseverancia que tiene que haber de mi parte, que menciona en este pasaje, ¿verdad? El que persevera hasta el fin, implica que no podemos burlarnos de Dios, sino tenemos que realmente luchar por ese arrepentimiento. Tenemos que luchar por esa unidad con el Señor, por esa complicidad con el Señor, por esa por estar realmente del lado del Señor, en el equipo del Señor, ¿verdad? No podemos servir a dos señores, dice la palabra. Entonces, esa es la perseverancia que Dios nos pide, ¿verdad? Dice: el que persevere hasta el fin será salvo. Por más que se enfríe el amor de las personas al haberse multiplicado la maldad, tiene que permanecer en nosotros ese amor que demostremos a través de nuestras obras. Ya vamos a ver más adelante también. Después,
Bueno, y otra cosa, estamos hablando de que la salvación es personal, ¿verdad? Dice, el que persevere hasta el fin será salvo. No dice que nadie salva a otra persona, ¿verdad? Ya Cristo hizo lo que el Señor, el Padre, le mandó por todos nosotros a hacer, por amor, pero es personal, ¿verdad? La decisión de creer en ese sacrificio y entregarnos a Él. Después, en Efesios 2, 1 al 10, Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 10, dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dice. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay algo muy bonito, que es precisamente una aclaración entre qué tanto realmente las obras tienen que ver con la salvación y qué tanto simplemente nuestra fe en Jesucristo, ¿verdad? Aquí hay un justo equilibrio, tenemos que ser equilibrados y a la hora de ver la palabra, ¿verdad? Porque la palabra se complementa con la misma palabra. Entonces, si yo leo un versículo que me hace entender una cosa y luego leo otro que me hace entender otra, tengo que ver de qué manera se complementan para explicarme el justo equilibrio entre una cosa y otra, ¿verdad? No somos salvos por obras, eso tiene que estar claro, que por nuestras obras no somos salvos. No vamos a llegar el día de mañana delante del Señor a decirle, pero yo hice un asilo, entregué mis bienes a los pobres, di limosna. O sea, no, eso no me salva, porque de todas formas quebranté la ley de Dios, de todas formas he sido pecador, de todas formas me he rebelado a la voluntad de Dios y su palabra. Entonces las obras nos salvan, eso tiene que quedar claro. Pero también cuando tenemos la fe puesta en que somos salvos por el sacrificio de Jesús, tenemos que dar fruto, porque la palabra dice, ¿verdad? Cuando en la parábola del sembrador dice el Señor que lo que da fruto Él lo toma, y lo que no da fruto lo desecha, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, lo que no da fruto Dios lo echa en el horno para que se queme, dice. Igual que nosotros hacemos lo mismo. Dios en la realidad permitió que muchas cosas nos sirvieran como un espejo, como un reflejo de la realidad espiritual. Entonces nosotros en esta realidad física, que hacemos lo mismo. Tal vez tenemos una plantación, lo que nos dio fruto lo agarramos, lo guardamos, lo limpiamos, y lo que no nos dio fruto lo utilizamos como combustible o así, ¿verdad? Entonces Dios desecha lo que no le dio fruto. Entonces tenemos que ver que tenemos que ser siervos fieles, ¿verdad? No solamente se trata de decir, sí, yo creo en Cristo y soy salvo, sino tenemos que demostrar que creemos en Él, y tenemos que demostrar a través de nuestras obras que somos salvos. O sea, primero somos justificados y luego tenemos que dar fruto, ¿verdad? Tenemos que comenzar. Las obras son un fruto de nuestra salvación. Entonces, una vez que creímos realmente que fuimos salvos por Cristo, empezamos a vivir diferente. Si yo de mi boca para afuera salen esas palabras de que soy salvo, pero no lo demuestro, no demuestro que realmente vivo para Él, que realmente lo amo, que realmente renuncio al mundo, entonces no estoy dando fruto, ¿verdad? Entonces vamos a ver también más adelante cómo eso lo aborda la palabra.
También dice aquí, bueno, vamos para Juan 3, 16 al 21. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 21 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí vemos que, bueno, la palabra dice, ¿verdad?, que toda buena dádiva viene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, que Él ha sido siempre el mismo y que no hay en Él ninguna tiniebla. Entonces, cuando entendemos esto, tenemos que ver cómo son nuestras obras. Si nuestras obras realmente implican tener que estar escondiendo algo, tener que estar ocultando, o realmente somos transparentes delante del Señor, ¿verdad? Y nuestra conciencia está tranquila para con Él, a través de su palabra, a través del conocimiento que obtenemos de su palabra. Primero conocemos su palabra, qué ama el Señor, qué quiere el Señor, y yo tengo que analizarme y ver si realmente estoy siguiendo su palabra y guardando sus mandamientos, ¿verdad? También dice aquí que para qué, vamos a ver, dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aquí hay algo muy importante también que aclarar. Cuando se nos dice que el que no ha creído en el Hijo del Señor no es salvo, hay que hacer una salvedad ahí, que es obviamente las personas que hemos tenido el privilegio de parte de Dios de haber escuchado su palabra, porque el plan de Dios con la humanidad es tan complejo que Él ha determinado, el Señor ha determinado que la historia de los seres humanos en el mundo, que en esta historia algunos tengamos acceso a la palabra, otros no, y poco a poco, gradualmente, se va expandiendo el Evangelio del Señor hasta que llegue a todo el mundo, porque la palabra dice que antes de la venida del Señor Jesús, un requisito es que el Evangelio de salvación por gracia del Señor termine de ser predicado por todo el mundo. Entonces, hasta que no termine de ser predicado el Evangelio de su salvación por la gracia de Cristo, no va a volver el Señor Jesucristo todavía. Es uno de los requisitos para su venida. Entonces, tenemos que entender que ahorita, que tal vez no ha terminado de ser por todo el mundo dispersado, sino que todavía quedan lugares y ahí va poco a poco, pero ya estamos en los últimos tiempos, ya está casi listo todo lo que tiene que terminar de concretarse para que vuelva el Señor. A pesar de todo, el Señor ha permitido que a lo largo de la historia se desarrollen civilizaciones y naciones que no han conocido su palabra. Entonces, en Romanos se nos explica también, ya lo vamos a leer, de qué manera Dios juzga justamente a los que no han conocido su palabra, ¿verdad? Entonces, los que hemos conocido su palabra, hemos tenido ese privilegio, y aún así han negado el regalo de la gracia del Señor Jesús, es de las personas que está hablando aquí, ¿verdad? De que el que no crea en Él ya se condenó a sí mismo por no haber aceptado el amor, ¿verdad?, de Cristo para salvación, porque dice aquí que esa es la condenación. La condenación es que la luz vino al mundo a través del Señor Jesús, y aún así, aún habiendo venido la luz al mundo, amamos más las tinieblas porque no queríamos que nuestras obras fueran reprendidas, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la condenación. Ahora, en otras civilizaciones, en otras culturas donde no se ha conocido la palabra del Señor, en Romanos se nos explica de qué manera el Señor justamente hace el juicio, y eso sería en Romanos 2, del 1 al 6. Romanos capítulo 2, versículos del 1, al 16. Romanos 2, 1 al 16. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacen, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque aquí vamos a ver ese tema a partir del 12, también que les explicaba con más énfasis, ¿verdad? De creer en Cristo. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahí vemos que el Señor tiene un justo juicio, ¿verdad? Y que cuando conocimos la ley, si por la ley, si vamos a transgredir la ley, por la ley fuimos juzgados, y los que no conocieron la ley igual son ley para sí mismos en su corazón conforme a su conciencia, ¿verdad? Entonces ya vemos que el Señor, a través del sacrificio del Señor Jesús, en el mundo espiritual rasgó el velo y nos dio la oportunidad de ser salvos, ¿verdad? Entonces, ya por haber pagado ese precio en el mundo espiritual, a los que escucharon de su evangelio los justifica, conociendo de la palabra de Dios. A los que no escucharon de su evangelio, pero en su corazón hubo la nobleza, la bondad, el bien, y siguieron lo que en su corazón sabían que era bueno, porque la ley de Dios está escrita en nuestros corazones. Entonces a esos también va a justificar el Señor. No son los oidores de la ley, sino los hacedores, ¿verdad? Entonces ya vemos que hay un justo equilibrio, ¿verdad?, entre creer y pensar que somos salvos por obra. No es ni una ni otra. No es que vamos a ser salvos solo por decir yo creo y no demuestro que creo, ni tampoco por basar mi salvación en obras, sino que hay un justo equilibrio entre entender que mi salvación es por fe, y por fe en la gracia de Dios, pero complementado con lo que demuestra que realmente creo, que son mis obras, las cuales son el fruto de mi salvación. Y para terminar, vamos a Santiago 2, 14 al 26. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26. Dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No es que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Ya vemos que según la palabra del Señor, la fe
se perfecciona por las obras, ¿verdad? Tienen que ir juntas de la mano. Entonces nuestra salvación implica de parte de nosotros un esfuerzo, una perseverancia, que es la que realmente lleva un mérito, ¿verdad? Porque no solamente puedo atenerme a que Cristo pagó por mí y hacer yo y vivir yo conforme a la carne, libre, en libertinaje, ¿verdad? Sin demostrar amor al prójimo, sin demostrar piedad, sin demostrar entrega y sacrificio. No un sacrificio como el de Cristo, ¿verdad? Ya se fue pagado una sola vez, pero sí un sacrificio que demuestre que realmente amo, ¿verdad? Que realmente creo, y que si creo no solamente son palabras, sino que se demuestra. Entonces la salvación es personal. Aunque otra persona cercana a nosotros escuche nuestras palabras o incluso las crea, si no demuestra que hay un fruto de su salvación, que son sus obras para gloria del Señor, no hay salvación, ¿verdad? Porque el Señor justifica a los que realmente perfeccionan su fe a través de las obras, y se complementa todo lo que Dios estipuló a través del plan de salvación, que es a través del Señor Jesús. Entonces, sabiendo esto, tengamos en nuestro corazón siempre ferviente la comunión con el Señor y el temor de Dios, para que se perfeccione nuestra fe a través de nuestras obras y demos fruto para el Señor y seamos agradables delante de Él. Entonces le pido al Señor, ahora también para terminar, Padre, te pedimos, Señor, que pongas en el corazón de cada uno de nosotros el entendimiento, Señor, y que podamos dar fruto a través de nuestra fe, Padre, para que no sean solamente palabras vacías, sino que podamos demostrarte que te amamos, que te creemos, que confiamos en ti, y si vemos necesidad en nuestro hermano, Señor, pon en nosotros la nobleza en el corazón y la obediencia y el amor para desprendernos, Señor, de nuestra racionalidad y de nuestra prudencia según lo material, sino que podamos entregar, Señor, sabiendo que tú nos vas a multiplicar siempre, nos vas a bendecir, nunca nos vas a desamparar, porque tú lo prometiste en tu palabra, pero siempre estaré contigo, nunca te dejaré ni te desampararé. Así que sabemos que podemos confiar en ti, Señor, y en tu palabra, y te pedimos que pongas esto en el corazón de cada una de las personas, porque nuestra relación contigo, Señor, y nuestra salvación es personal. Te bendecimos y te damos las gracias por todo lo que tú haces, Señor, y te pido que bendigas a todas las personas que han escuchado esto, que sigas inquietando esos corazones para que te busquemos más y más, y ese primer amor y esa sed que hay en nosotros nunca, Señor, pase, sino que cada día se fortalezca conforme a tu misericordia, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Un abrazo muy fuerte a todos, espero que estén muy bien. Gracias.